Muy bien, Luis, qué gusto saludarte ahora aquí en el estudio. Oye, ¿por qué te echaste la pinta? Deberías estar ahí en la mañanera. No, pues hay cosas más importantes que estar en la mañanera, ¿no? ¿En serio? ¿Cómo crees? Pues como estar aquí Oye, en una muchas entrevista. gracias, ¿no? Desde luego. Qué deferencia. Tengo bien claras mis prioridades. Oye, muchas gracias, qué deferencia. Te lo digo porque en la mañanera hoy hay ahí varios actores del sector empresarial y por ahí, bueno, se está proponiendo el tema de la ley de confianza ciudadana, pero se te ha ubicado a ti, Gustavo, como un opositor. ¿Eres un opositor? No, mira, la Coparmex tiene 90 años de tradición, la cual hoy honramos. Es una institución que sabe acompañar, sabe reconocer, sabe incluso aplaudir cuando hay que hacerlo, las buenas acciones, las buenas políticas públicas, pero también es una institución que desde siempre, y hoy no es la excepción, sabe señalar con claridad, de buena fe, frontalmente y con una propuesta alternativa cuando una política pública es desafortunada. Lo que ocurre es que a lo largo de estos primeros meses de gobierno, pues lo que es la mayoría, lo que es la nota dominante, son decisiones equívocas, erráticas para el país, y bueno, en esa medida es que los pronunciamientos pues normalmente reflejan la realidad de esas acciones. ¿Cómo vamos, Gustavo? Porque hay gente que dice que vamos requete bien y hay otra gente que dice que vamos requete mal. Veo que en algunos sectores, en algunos estados, pues ahí va una economía complicadona, pero ahí va, y en otros de plano pues se va comercios cerrados, etcétera. Los afiliados, la gente que está contigo, ¿qué te dice la Coparmex? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la economía? Más allá de los datos del menos 0.1% de contracción económica, ¿cómo va? ¿La gente está teniendo confianza? ¿Están abriendo negocios? ¿Están cerrando negocios? Afortunadamente, hoy la economía en México, fundamentalmente en un 80% está conformada por la acción cotidiana de las empresas, de las microempresas, de las que tienen 1 o 2 trabajadores, de las medianas y de los grandes corporativos nacionales y multinacionales. Yo te diría que la decisión de los empresarios es seguir empujando, tratar de encontrar nuevas oportunidades de negocio, nuevos mercados, cumplir con su función primordial de llegar productos y servicios a sus consumidores. Ese ánimo, me parece, afortunadamente está presente hoy en el país. Desde luego que tenemos, y aquí me parece está la reflexión de fondo, una gran pérdida de oportunidad, porque un país con las fortalezas que tiene México, con lo que logró desarrollar su economía en los últimos años, podría, no hay duda hoy, estar creciendo a tasas mucho mayores a las de que estamos observando como de crecimiento. ¿A qué se debe? Pues a una pérdida de la confianza, y la confianza es un activo primordial para que pueda haber crecimiento económico, Luis. Yo no sé, pero a veces vemos que hay una marginación del discurso, al menos presidencial, no sé si sea el actuar de todo el gobierno o solo el discurso del presidente, hacia la iniciativa privada. Algo que a mí me brincó muchísimo al inicio de la administración y que me brinca más que nadie ha hecho algo para sustituirlo, ni la oposición, ni grupos como ustedes, por ejemplo, es la cancelación del Instituto del Emprendedor. Había muchos chavos, jóvenes, algunos no tan jóvenes, que decían, oye, yo quiero hacer mi empresa, y como lo dices, una pyme de 2, 3, 4 trabajadores, ya iban talachando, echándole ganas, y salían. Tenían ciertos apoyos del Instituto del Emprendedor, pero se marginó. Y cuando el presidente habla del dinero, parece que el dinero es malo, y parece que la pobreza es una virtud, y entramos ahí en una maraña ideológica horrible. ¿Cómo está el asunto en ese sentido? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Y cómo están sintiendo esta marginación, si es que existe, Gustavo? Bueno, hay un claro proceso de destrucción de instituciones desde el inicio de esta administración, y me refiero solamente a las del ámbito de la promoción y el fomento. El INADEM desapareció, desapareció ProMéxico, desapareció el Fondo de Promoción Turística de México. Solamente, insisto, por referirme a las instituciones que directamente estaban encaminadas a promover la inversión, el desarrollo y el emprendedurismo. En la Coparmex, claramente, en todos los casos nos manifestamos en contra de estas medidas. Infortunadamente parecería que hay un poco entendimiento en el gobierno de la importancia que implica incentivar el crecimiento, incentivar la inversión. Y bueno, los resultados están a la vista. Como tú bien sabes, ayer el INEGI dio ya de manera definitiva los datos de decrecimiento del año pasado, y por primera vez en una década, y en la ocasión anterior fue cuando estamos en un contexto internacional muy complejo, es que México no está creciendo. Así es que me parece que estas señales de alerta, esos focos amarillos que empiezan a tornarse rojos, deberían de
hacer recapacitar, hacer un alto en el camino del gobierno y entender que los programas sociales, aunque pueden ser paliativos, en algunos casos tener justificación si se administran de manera correcta, de ninguna manera pueden suplir el crecimiento. Y se da necesariamente, Luis, a partir del esfuerzo individual del pequeño emprendedor que a lo mejor tiene un pequeño comercio y decide contratar un nuevo trabajador, o el pequeño taller de sorno o de cualquier actividad industrial que decide incorporar un nuevo obrero, una nueva sucursal. Ahí es donde está el verdadero crecimiento económico del país. Ahora, hay un gran coraje hacia el sector privado en este país, por parte del presidente, pero también por parte de mucha gente. O sea, hay un discurso que va funcionando, Gustavo. Estábamos viendo datos de Coneval, datos de INEGI también. Si tú tienes la fortuna de ganar más de 15,000 pesos al mes, que ganes 15,001 pesos, bienvenido. Perteneces al 4.9% de la población. Yo gano más de 15,000 pesos al mes, pertenezco al 4.9% de la población en este país. O sea, estoy en el mismo esquema que Slim. A lo mejor tú y yo estamos en el mismo esquema que Slim. La mayor parte de este país tiene problemas económicos, gana poco dinero, está muy sometida y siente que hay también patrones y empresas que las están explotando. Yo sé que tú has peleado por mejores salarios desde hace mucho tiempo, pero no sé si ese discurso está permeando en la gran masa, en la población. Como sector empresarial, no hay duda, hemos dejado de hacer lo suficiente. Hay esfuerzos muy valiosos, pero ciertamente podríamos haber hecho mucho más. Y me parece que hoy en día hay una toma de conciencia mucho más generalizada de que tenemos que estar cerca de las causas sociales fundamentales. En la Coparmex es ya una tradición. Hemos estado impulsando una nueva cultura salarial, estamos impulsando ahora un nuevo esquema de pensiones que tenga una cobertura mucho más general, que genere al menos una oportunidad de una pensión básica para toda la población. Hay que rescatar los esquemas de vivienda que resuelven los problemas de fondo. Tenemos también que enfocarnos más a la calidad de educación, no en la élite, sino en toda la población. Es decir, si hay una toma de conciencia paulatina, ojalá que vayamos más rápido. Yo debo decirte que, aunque tienes toda la razón al señalar que como sector no tenemos la mejor apreciación social, hay otras encuestas que cuando se le pregunta a un trabajador, ¿confías en tu patrón? Ya de manera específica, el índice de confianza es muy alto, porque ya de manera individual el patrón se hace cargo a veces de pagar la consulta médica, de suplir cuando un trabajador sufre, por ejemplo, un asalto. Es decir, de manera individual, afortunadamente en México, este ambiente que privó hace décadas de lucha de clases, donde había una enemistad patrón-trabajador. Que quiere regresar a ese ambiente, parecería, Gustavo, que en el discurso público, parece que en el discurso público se quisiera profundizar digamos, ambiente de polarización, que no nada más se da entre empresarios y trabajadores, sino también se da en otros ámbitos ideológicos. Pero te puedo asegurar categóricamente que en todo el país, ya en corto, en las empresas, hablo de las muy pequeñas, de las medianas y las muy grandes, afortunadamente tenemos un gran ambiente, digamos, de trabajo. Hay excepciones, desde luego, hay patrones muy buenos, hay unos muy malos, pero en lo general me parece que esta relación se va consolidando. Ahora sí, tenemos los patrones que avanzar de una manera mucho más ágil a generar mejores condiciones de bienestar. Volvemos a ver, no es que hacía mucho que no las viéramos, siempre estuvieron ahí, pero volvemos a ver estas imágenes del sindicalismo mexicano, del fortalecimiento del sindicalismo mexicano, el presidente presente con prácticamente ahí la primera plana de la 4T y una clase política muy pujante y muy dominante, en la apertura del Congreso de la CATEM, por ejemplo, y hace unos días, el domingo pasado, estuvo López Obrador, el presidente también, en la CTM. ¿Cómo ves este resurgimiento de la fuerza del sindicalismo? ¿Cómo lo ven los patrones en este país? Nosotros somos respetuosos de la libertad de cada trabajador para mantener su contratación a nivel individual o bien a nivel colectivo, es decir, sindicalizado. Esa es una decisión que cada trabajador debe tomar. Hoy en el mundo, hay que decirlo con claridad, hay una clara tendencia a que las relaciones sean más en lo individual. A nivel global y en México, el nivel de representación de los sindicatos ha venido disminuyendo. Es una realidad global y una realidad en México. Desde luego, eso no implica que nosotros seremos siempre absolutamente respetuosos del derecho de cada empresa, de cada trabajador, de tomar
tomar la decisión que mejor le convenga. Ahora, tenemos en México un marco legal renovado. Tú sabes que recientemente se modificó la Ley Federal de Trabajo. La parte tal vez nodal de esta reforma tiene que ver precisamente con un régimen de libertad sindical, de democracia sindical. Nosotros celebramos el que estas modificaciones han llegado a México tardíamente, pero llegaron. Ahora lo que se trata es que no sustituyamos malas prácticas del pasado por malas prácticas del presente. Es decir, hay que hacer realidad, en pocas palabras, la libertad de cada trabajador de estar afiliado o no a un sindicato y de que su participación tenga un beneficio real para cada trabajador. No ha sabido, no se ha comentado, no sé, la posibilidad de que algunos sindicatos vuelvan a estas prácticas, si no es que nunca las dejaron, de que te extorsiono, de que voy y a ver, vamos a llegar a este acuerdo, o te pongo una huelga en estos momentos, o te cierro tal empresa. Eso pasaba mucho hace no relativamente mucho tiempo. Pasaba, y hay que decirlo con claridad, afortunadamente ¿Ya no pasa? Se logró que estas prácticas fueran focalizadas y que no distorsionaran el clima de paz laboral. Tuvimos un evento problemático, tú lo recordarás, en Matamoros, cuando se pretendió generar este mal ambiente. Afortunadamente se focalizó, se aisló, se resolvió, y aunque nunca podremos decir que no podrán surgir de repente como hongos ese tipo, digamos, de acciones que no son representación sindical pura, sino que son esfuerzos de alguna manera de chantajear a las empresas, me parece que no son hoy la general en el país. Estamos atentos de que no ocurra. Ahí está la Coparmex en todo el país. Hoy por hoy me parece que el clima laboral es de paz en lo general. Oye, déjame preguntarte, en esta discusión del sindicalismo y de la fortaleza de los trabajadores, que creo que es muy importante, y también el respeto con las empresas, surge el debate del outsourcing. Hace unos días, ahí en el Senado de la República, pues posturas muy, muy encontradas, algunos que lo quieren prohibir, totalmente, prácticamente proscrito el outsourcing, y pues la advertencia de algunos empresarios como del Valle, por ejemplo, el Consejo Mexicano de Negocios, diciendo aguas, porque esto, si lo prohíbes de tal manera, si lo sobreregulas, te va a afectar no nada más en empleos, sino inclusive hasta en la venta que tienes de varias partes de productos a Estados Unidos para México. ¿Cómo lo están viendo ustedes, outsourcing? Mira, Luis, creo que por principio de cuentas hay que hacer una clara diferencia tajante entre las empresas que proveen servicios de subcontratación, de outsourcing, de tercerización, cumpliendo con todas las regulaciones legales y, lo que es más importante, es entregando a los trabajadores sus prestaciones de seguridad social, de IMSS, de Infonavit, pagando sus impuestos, registrándolos con el salario correcto, de aquellos vividores, porque no los puedo llamar de otra manera, que han utilizado de manera perversa esta figura y que, sin ser empresas, digamos, que operan legalmente, han venido fraudeando primero a los trabajadores y segundo al fisco. Aquí hay que decirlo con claridad, ha habido una gravísima omisión, porque la ley ya permite que la Secretaría del Trabajo, el Servicio de Administración Tributaria, las autoridades de fiscalización como el Infonavit, como el Seguro Social, cumplan de manera cabal con su función de fiscalizar. Es decir, no hace falta en realidad un cambio en la regulación, lo que hace falta es que las autoridades hagan cumplir la ley. Aquellas empresas que están cumpliendo y que, insisto, registran a sus trabajadores correctamente, pagan sus prestaciones en los términos de ley, no hay por qué molestarlas, no hay que sobreregularlas. De hecho, yo sostengo que la tercerización, primero, es una realidad de nuestros tiempos, sí, claro. No es de México, es del mundo entero. Segundo, a los países les conviene la tercerización como una opción. Lo digo por varias razones. Primero, porque ofrece, por ejemplo, las posibilidades de tiempos parciales, ofrece la posibilidad de que las empresas puedan contratar cuando tienen crecimientos estacionales, una constructora, una juguetería, una empresa del sector turístico. Es evidente que hoy se requiere crecer y de crecer. Eso es una realidad de la economía de hoy, y las empresas de tercerización cumplen precisamente con esa función. Y finalmente, cada vez más hay trabajos de alta especialidad, que a veces una empresa por sí misma, salvo las muy grandes, no pueden contratar a un experto en tal o cual cosa, y las empresas formales de tercerización brindan, suministran esas posibilidades de trabajo especializado. Es decir, tenemos que promover, no solamente permitir, promover que hay un ambiente propicio para que florezcan las empresas de subcontratación, pero que cumplan estrictamente con la ley, y aquellos que estén violándola hay que aplicarles todo el peso de la ley. Finalmente, Gustavo, déjame preguntarte sobre un asunto que hoy día ha llamado mucho la atención, y es el movimiento de las mujeres. El paro del 9, el 9 ninguna se mueve, es la consigna, y veo muchas empresas que se suman a esto, cosa que aplaudo, cosa que a mí me encanta, creo que a mucha gente también, pero yo no sé si están empezando a tomar un partido, si están empezando a tomar ahí una postura política. No sé si el presidente fuera
a lo mejor un poco más empático con la iniciativa privada, si también las empresas hubieran apoyado a las mujeres, si no se están haciendo feministas de ocasión como los critican muchos. Es un movimiento histórico. No tengo duda que el próximo día 9 de marzo va a marcar un antes y un después en la actitud que las personas, las empresas y los gobiernos, la sociedad, todos tenemos que tener respecto al cuidado que merece, primero en el ámbito de su integridad física las mujeres, pero además en términos de la igualdad de oportunidades y la equidad de talento. Nosotros en Coparmex tenemos ya varios años con un activismo que no es de ocasión, sino con una ruta muy clara para generar igualdad de oportunidades. Hoy prácticamente tenemos mayoría en la participación de mujeres en nuestras directoras profesionales, una participación muy relevante, creciente en términos de 400% en nuestro consejo directivo. Es decir, en Coparmex vivimos esto desde hace ya bastantes años. Sin embargo, hoy nos hemos sumado de manera clara, contundente, inequívoca a este movimiento. No solamente estamos haciendo un llamado a que se permita, que se respete la libertad de las mujeres, sino que se fomente la posibilidad de que participen en este movimiento. Ojalá que los actores políticos permitan que esto fluya de una manera apartidaria. A nosotros nos parece que el tema tiene altísimo contenido público, imposible que no tenga también una percepción política, pero eso es parte de uno de los grandes temas hoy de la sociedad contemporánea. Vamos a seguir la comunicación y la conversación, si nos permites. Muchísimas gracias, Gustavo de Hoyos, y pues estamos aquí atentos a los temas. Gracias, Luis, un gusto estar aquí. Gracias. Es Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.